Hola a todos, sean bienvenidos a la clase. Hoy traigo para ustedes el siguiente tema, algunos elementos del álgebra de vectores. Y en específico vamos a estar tratando la suma y resta de vectores por el método gráfico. También vamos a estar viendo qué cosa es un vector unitario, qué es la proyección de un vector sobre un eje y cómo determinar esta proyección. Vamos a estar viendo cómo se representan los vectores según sus proyecciones sobre los ejes coordenados de un sistema de coordenadas cartesiano, y vamos a estar finalizando la clase viendo la suma y la resta, pero ahora según el método analítico. Este capítulo o este tema es de suma importancia. Entender, comprender lo que vamos a ver en este tema de álgebra de vectores es esencial para poder entender, comprender e interpretar correctamente lo que sigue en el curso que estamos viendo. ¿Por qué razones? En física, en general, cualquiera sea la rama de la física que estemos tratando, vamos a estar topando constantemente con cantidades que son vectoriales, cantidades que son vectores. Y les recuerdo, según vimos en la clase anterior, que decíamos que vectores son todas aquellas cantidades que tienen idénticas propiedades a los desplazamientos. ¿Estamos? Entonces, sin más, vamos a pasar a recordar las propiedades que tienen en general los vectores. Recuerden que los desplazamientos y todas aquellas cantidades vectoriales que tienen idénticas propiedades que los desplazamientos se caracterizan por tener módulo o magnitud. Módulo y magnitud aquí los estamos utilizando como sinónimos. Además, también poseen una dirección determinada, así como un sentido dado. Y, no menos importante, se caracterizan los vectores por cumplir con la regla de la suma geométrica. Esta propiedad no se nos puede pasar por alto, pues hay cantidades que tienen módulo, dirección, sentido, más sin embargo, y a pesar de todo ello, no son vectores. ¿Por qué? Pues no cumplen con esa propiedad de sumarse geométricamente. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos a tratar sobre lo siguiente. Aquí tenemos dos vectores. Un vector A en verde, un vector B en rojo, y los dibujé de manera que sean paralelos, o sea que tengan idéntica dirección. Y también los dibujé, si ven la flechita que está en la punta, la saeta que aparece en el extremo del vector, ambos tienen el mismo sentido. Pero además los dibujé de manera tal que estén representando vectores con igual módulo. Entonces, en ese caso, se dice que los vectores A y B son idénticos. O sea, los vectores A y B son iguales. O sea, dos vectores son iguales, o sea, se dice que dos vectores son iguales. En este caso, A es igual a B porque coinciden en módulo, dirección y sentido. Por lo tanto, podemos decir que dos vectores son iguales si y solo si tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido. En ese caso, los vectores son
iguales. O sea, son el mismo vector. Por lo tanto, si trasladamos a un vector paralelamente a sí mismo, de manera que conserve su dirección, su sentido y su módulo, estamos hablando del mismo vector. Entonces, vean aquí, hice coincidir el vector B, que es el rojo, con el vector A, que es el verde, y observen que efectivamente tienen la misma dirección, el mismo sentido e igual módulo. Por ello, esos dos vectores, A y B, son el mismo vector, son iguales. Aprovechándonos de esto, vamos a ver cómo sumamos geométricamente, o sea, gráficamente, los vectores. Ahí tenemos 3 vectores, podíamos tener muchísimos más. Solamente dibujé 3 para facilitar la explicación. Un vector A, un vector B y un vector C. Entonces, si recuerdan bien cómo se planteaba la suma de los desplazamientos, recuerden que desplazamientos sucesivos, unos a continuación de los otros, de manera que el origen de uno coincidiera con el extremo del anterior, esa combinación de desplazamientos iba a dar como resultado un desplazamiento total, que se iba siempre, ese segmento orientado de desplazamiento, ese desplazamiento total o resultante de los desplazamientos sucesivos, siempre iba del origen del primero de los desplazamientos hasta el extremo del último de los desplazamientos. Por lo tanto, esa misma idea la vamos a ocupar aquí para ver cómo sumamos de manera gráfica los vectores, que al fin de cuentas son cantidades que tienen las mismas propiedades que los desplazamientos. Entonces vamos a formarlo de igual forma. O sea, los vamos a formar unos a continuación de los otros, o sea, de manera sucesiva. Y de manera tal que el origen de uno coincida con el extremo del anterior. Entonces vamos a dejar uno de esos vectores, uno de esos 3, vamos a dejarlo fijo. ¿Cuál de ellos? Es indiferente, cualquiera. En este ejemplo, en concreto, pues a mí se me ocurrió dejar fijo al vector A y trasladar los otros 2 paralelamente a sí mismo, de manera que conserven su dirección y sentido. Entonces, veamos cómo lo hacemos. ¿Ven? En este caso trasladamos al vector B y hicimos coincidir su origen con el extremo del vector A. Y lo mismo vamos a hacer con el vector C. Vean, lo trasladamos paralelamente a sí mismo, de manera que su origen coincide con el extremo de B, en este caso. ¿Y cuál será el vector resultante? Pues igual que en el caso de los desplazamientos, el vector resultante será aquel segmento orientado que va desde el origen de A, en este caso que fue el que dejamos fijo, hasta el extremo de C, que es el último de los vectores que pusimos en esta formación. O sea que va a quedar eso que ven en el dibujo. Va a ser ese vector blanco, justamente ese vector va a ser el resultado de sumar a los vectores A, B y C. ¿Estamos? Entonces, así se suman los vectores. Como quiera que ustedes los tengan, siempre y cuando conozcan su dirección, sentido y módulo, pues van a hacer una formación de vectores de manera tal que unos estén a continuación de los otros. De esa forma,
el extremo de uno, mejor dicho, el origen de uno coincidiendo con el extremo del que está detrás. ¿Se dan cuenta? ¿Sí se entiende bien? Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, un vector representado en color blanco que va desde el punto A hasta el punto D. Y noten que ese vector, ¿verdad?, se puede representar como la suma de la combinación de vectores rojos o como la suma de vectores verdes. Por ejemplo, un número, digamos el número 5. El número 5 se puede representar como 1 más 2 más 2. O se puede representar ese mismo número como 1 más 1 más 3. O se puede representar como de la siguiente manera, como 4 más 1, como 3 más 2. En definitiva, se puede representar de infinitas formas. O sea, existen infinitas combinaciones de números que dan como resultado el número 5. De igual manera, un vector cualquiera siempre se puede representar como la suma de una combinación determinada de vectores. Existen infinitas combinaciones de vectores cuya suma da como resultado, en este caso del ejemplo, el vector AD. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a ver lo siguiente. Ya sabemos cómo se suman de forma geométrica, de forma gráfica, mejor dicho. Ahora, para poder representar un vector gráficamente y por ende poder representar su suma, necesitamos conocer el módulo de dicho vector, su dirección y su sentido, y entonces representarlo de forma gráfica, o sea, representarlo a través de un dibujo. Es obvio que si tenemos una cantidad, por ejemplo, un desplazamiento, que es una cantidad vectorial, hay otras muchas, pero pongamos el ejemplo de un desplazamiento. Y digamos que el módulo de ese desplazamiento, que es la distancia que hay de un extremo al otro de dicho vector, de dicho desplazamiento, sea 20 kilómetros. ¿Podrán representar 20 kilómetros en la hoja de su cuaderno? ¿O incluso en toda una pizarra? Pues evidentemente es imposible. Por ello, para representar un vector, necesitamos elegir una escala. Por ejemplo, 1 kilómetro puede estar representado en la hoja con 2 centímetros. Digamos que 2 centímetros representan 1 kilómetro. ¿De acuerdo? O 1 centímetro representan 2 kilómetros. O 1 centímetro representa 5 kilómetros. Por lo tanto, si voy a representar el módulo de un desplazamiento de 20 kilómetros, podemos elegir una escala que sea 1 centímetro representa 5 kilómetros y el vector entonces va a medir en la hoja de papel pues 4 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, para sumarlos, como voy a estar sumando la misma cantidad, o sea, el mismo, digamos, la misma cantidad vectorial, porque tengo que sumar velocidades con velocidades, fuerzas con fuerzas, aceleraciones con aceleraciones. Entonces, para representar la suma de varios desplazamientos, por ejemplo, o de varias fuerzas o de varias velocidades, ¿verdad?, tenemos que
elegir una escala para representar esos vectores, como ya dijimos, pero es la misma escala para todos los vectores que están representando esa cantidad vectorial para poderlo sumar. Porque si elijo escalas diferentes, entonces va a dar como resultado cosas diferentes, que no es el resultado real. Bien, para obtener el resultado real, pues la escala elegida debe ser la misma para representar todos los vectores de la misma cantidad que se van a sumar. ¿De acuerdo? Eso debe estar muy claro. Entonces, aquí, en este caso estoy representando dos vectores nuevamente, uno A y uno B. El A en verde y el B en rojo. Noten que los dibujé también, como en el caso anterior, paralelos a sí mismos, de manera que ambos tienen la misma dirección. Pero noten que su sentido no es el mismo, son contrarios. Y los dibujé teniendo el mismo módulo, o sea, son dos vectores que tienen igual módulo, igual dirección, pero sentidos contrarios. Vean aquí, vamos a ver. Aquí los superpuse uno sobre el otro para que se vea que tienen la misma dirección y el mismo módulo. Pero noten que tienen sentidos contrarios. Las flechitas están apuntando en sentidos contrarios. Noten también que puse uno a continuación del otro, o sea, tal y como se ponen las formaciones para sumar, de manera tal que el origen de B coincide con el extremo de A. Pero como el vector resultante de esa suma de A más B es el vector, es el segmento orientado que va desde el origen de A hasta el extremo de B, podemos notar que el módulo de ese vector es 0. Y por ende, la suma de los vectores A y B en este caso dan como resultado el vector nulo. Un vector nulo es aquel cuyo módulo es igual a 0. Entonces, si a esa igualdad que tenemos A más B igual a 0, le restamos a ambos lados de la igualdad, restamos el vector A, pues nos queda que el vector B va a ser igual al vector menos A. ¿De acuerdo? Veamos aquí esta imagen. Vean, el vector A es igual, ¿verdad?, a el vector menos A en todo, menos en el sentido. O sea, el vector menos A y el vector A tienen igual módulo, igual dirección, pero sentidos contrarios. Los vectores no son positivos ni negativos. Los vectores no se caracterizan por ser positivos o negativos. Los vectores simplemente tienen dirección, sentido y módulo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un signo menos delante de un vector, eso quiere decir que ese vector es con todo y su signo. O sea, el vector menos A, que va a ser igual a otro vector B. Entonces, ¿qué característica tiene un vector que tenga un signo negativo delante? Por ejemplo, el vector C y el vector menos C. ¿Qué diferencia uno del otro? Pues simplemente el sentido. El vector menos C tiene sentido contrario al vector C, pero tiene el mismo módulo que C y la misma dirección que C. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar eso para restar vectores, o lo que es lo mismo, sumar vectores con signos delante diferentes. Veamos este caso. Quiero
efectuar esta suma, A más B menos C. Esa suma A más B y menos C es equivalente a sumar el vector A más el vector B más el vector menos C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a representar esa suma? De forma gráfica. Pues tal cual representamos la suma de vectores como vimos anteriormente. Como vimos la suma de los vectores que estaban en color verde, A, B y C. Aquí lo mismo. Dejamos uno de los vectores fijos. ¿Cuál? El que querramos. ¿De acuerdo? Y hacemos la formación habitual de suma de los vectores, unos a continuación de los otros, de manera tal que el origen de uno coincida con el extremo del anterior. Entonces vamos a dejar en este caso A, igualmente, igual que en el ejemplo anterior, vamos a dejar a A fijo. Y entonces trasladamos a B a continuación de A y trasladamos a C, que está en amarillo, a continuación de B. Pero yo no voy a sumar A más B y más C. Voy a sumar A más B más el vector menos C. Pero recuerden que el vector menos C es idéntico a C, salvo en su sentido. Por lo tanto, dibujamos en nuestro gráfico un vector idéntico en todo a C, pero que tenga sentido contrario, y cuyo origen coincida con el extremo de B. Entonces nos queda ese vector que está en rojo. Y ahora ya hallamos el vector suma que va desde el origen de A hasta el extremo de menos C, que ahí se nos aparece con el vector de color blanco. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos a sumar vectores que estén antecedidos por un signo negativo. ¿De acuerdo? Así se restan los vectores. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que va a ser el de la multiplicación de una cantidad escalar. Recuerden que las cantidades escalares se caracterizan solo por un número, o sea, por tener solo magnitud. Entonces, aquí representé la suma del vector A, que está en amarillo, 4 veces. Recuerden que en la suma siempre tenemos que poner una formación de unos a continuación de los otros. Aquí en este caso, ¿verdad? Sumé el vector A por sí mismo 4 veces. Y eso da como resultado un vector resultante, que sería A más A más A y más A. O lo que es lo mismo, el vector B, que en este caso yo le llamé B al vector resultante de la suma de A más A más A más A, va a ser igual a 4 veces el vector A. ¿De acuerdo? Recuerden que un producto, digamos, si yo multiplico 3 por 4, estoy sencillamente sumando. Esa operación indica que sume al 4 3 veces. ¿De acuerdo? Si tuviera 4 por 3, esa operación me está indicando que debo sumar al 3 4 veces. En este caso estoy sumando al vector A 4 veces. Por lo tanto, eso lo indico como 4 por A. ¿Estamos? Entonces, aquí en este ejemplo sumé al vector A 4 veces. Pero, en general, si yo escribo un vector cualquiera, llamémosle C a ese vector, y multiplicamos a ese vector, imagínense un vector C cualquiera, y delante lo multiplicamos por una cantidad lambda. Ese lambda
está representando una cantidad escalar cualquiera, que puede ser 1, 2, 10, 10 millones, 5.2, 3 cuartos, o sea, un número real cualquiera. Está representando esa cantidad lambda. Pues bien, eso quiere decir, nada más y nada menos, que el vector C lo estoy sumando a sí mismo tantas veces como indica lambda, o sea, lambda veces. ¿Se entiende? O sea, la multiplicación de una cantidad escalar por un vector significa que ese vector lo estoy sumando a sí mismo tantas veces cuantas me indique el valor de la cantidad escalar. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos qué cosa es el producto de un escalar por un vector. Entonces vamos a ver lo siguiente. Imaginemos ahora que estoy multiplicando un escalar por un vector unitario. ¿A qué le vamos a llamar vector unitario? Recuerden cuando hablamos del vector nulo. El vector nulo es aquel vector cuyo módulo es 0. Pues bien, un vector unitario es aquel vector cuyo módulo es 1, una unidad. Si estoy representando un vector unitario de velocidad, me estoy refiriendo a 1 metro por segundo, por ejemplo, si estoy midiendo en el Sistema Internacional de Unidades. Si estoy midiendo una fuerza, un vector unitario fuerza sería 1 newton. Un vector aceleración unitario sería 1 metro por segundo cuadrado, y así sucesivamente. Si estoy representando un vector unitario desplazamiento sería 1 metro. O sea, estoy refiriéndome a las unidades de medida en el Sistema Internacional de Unidades. Pero un vector unitario es un vector cuyo módulo vale 1 en la unidad de medida que se corresponda. ¿Estamos? Entonces, aquí utilicé el mismo ejemplo que utilicé anteriormente. Utilicé un vector A, que lo estoy sumando a sí mismo 4 veces, pero que en este caso la característica que tiene A es que su módulo es 1. Bien, entonces, si tengo que el vector B, como en el caso anterior, es 4 veces A, o sea, el vector B es el que resulta de sumar A más A más A y más A. En este caso, el módulo del vector B va a ser 4, como se ve ahí en el dibujo, en el caso de que el vector A, su medida sea una unidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si B es igual a 4, da lo mismo poner en lugar de 4 aquí, colocamos B y nos queda esta expresión que tenemos acá. O sea, que el vector B va a ser igual a su módulo, que es 4, multiplicado por el vector unitario. En general, todo vector, el vector que sea, llamémosle C a ese vector, va a ser igual al producto de su módulo. O sea, siempre voy a poder representar cualquier vector, lo voy a poder representar como el producto de su módulo por cierto vector unitario que tenga su misma dirección y sentido. O sea, este vector E es un vector cuyo módulo es 1. Estoy representando o simbolizando el módulo de un vector, en este caso yo lo estoy simbolizando así, con el mismo nombre del vector, pero sin la flechita encima. Si tiene la flechita así encima, estoy haciendo alusión al vector. Y si utilizo la misma letra con la que llamo al vector, pero no le pongo la flechita, estoy refiriéndome al módulo de ese vector en cuestión. Entonces aquí yo representé un vector unitario E y su módulo E sin la flechita encima es igual a 1. Entonces todo vector, el que sea, siempre se puede representar como el producto de su módulo
por un vector unitario que tenga la misma dirección y el mismo sentido que dicho vector. En este ejemplo, por ejemplo, ustedes ven que el vector unitario A tiene la misma dirección y sentido que el vector que está en verde, que es el B. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos representar un vector cualquiera como el producto de su módulo por un vector unitario que tenga su misma dirección y sentido. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos lo siguiente. Ahora vamos a ver qué es la proyección de un vector cualquiera, o sea, con una dirección, sentido y módulo arbitrario, sobre un eje también arbitrario que tenga cualquier dirección. ¿Qué es un eje? Un eje es una línea recta que tiene una orientación dada. Y esa orientación la simbolizo de manera gráfica a través de una saeta en uno de los extremos de la línea del segmento de recta que puedo dibujar en un papel o en una pizarra. Entonces, ahí tenemos un eje con una dirección arbitraria y al cual le puse un nombre para identificarlo con relación a cualquier otro eje. Y le llamé X, por ponerle un nombre. Le pude haber puesto cualquier nombre, pero le llamé X. Y además, tengo un vector al que le pude haber puesto también cualquier nombre, pero le llamé A, que está representado en color rojo, ¿verdad? Ese vector está sobre una recta dada. O sea, todo vector pertenece a alguna recta. Esa línea recta la dibujé en rojo con línea discontinua. O sea, una parte de esa recta. Entonces, como el eje es una recta y el vector siempre va a estar sobre una recta, dos rectas cualesquiera en un espacio euclidiano, porque en otros espacios puede no ser así, como un espacio de Riemann, un espacio de Lobachevsky, pero no vamos nosotros a entrar en esos detalles. Pero en el espacio euclidiano, que es con el que vamos a estar trabajando en el curso, dos rectas cualesquiera siempre se van a cortar en un punto, siempre, y van a formar cierto ángulo entre sí, esas dos rectas. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir, aquí, por ejemplo, estas dos rectas, esta que tenemos acá, ¿verdad?, con líneas punteadas en rojo, bien, observen, se va a cortar en este punto de aquí con el eje que está en amarillo. Y va a formar un ángulo con ese eje que yo le llamé alfa. Por le llamé phi, disculpe. Le llamé a ese ángulo phi. ¿Estamos? Este ángulo de acá. Pero noten que esta línea que está en amarillo, que va desde aquí hasta aquí, ¿verdad?, con relación a el vector que está en rojo, el vector A también forma idéntico ángulo phi. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para hallar la proyección de dicho vector sobre el eje? Pues bien, vamos a trazar una línea recta, que aquí está dibujada en verde, una línea discontinua en verde, una línea recta que pase por el origen del vector y se corte con el eje formando 90 grados, o sea, un ángulo de 90 grados. Y eso va a cortarse en algún punto con la línea, con el eje. O sea, trazamos una línea recta que pase por el punto origen del vector y se corte perpendicularmente con el eje. Y vamos a hacer lo mismo con el punto extremo.
Vamos a trazar una línea recta que pase por el punto extremo y que corte al eje perpendicularmente. De manera que aquí va a haber un ángulo también de 90 grados. Pues bien, la distancia que hay, o sea, esta distancia que ven desde este punto donde se corta la primera recta que trazamos a este otro punto donde se corta la segunda recta que trazamos, esa es la proyección del vector A sobre el eje X, en este caso. Y lo vamos a estar simbolizando así, A sub X. Eso significa que es la proyección del vector A sobre el eje X. Si al vector le hubiera llamado, por ejemplo, Pepe, y al eje le hubiera llamado Juan, pues la proyección de Pepe sobre Juan la estaríamos simbolizando de esta manera. Pepe sub Juan. Ya aquí no ponemos la flecha, porque la proyección es un escalar, no es un vector. Ahora, ¿cómo la hallamos? ¿Cómo vamos a hallar esa proyección? ¿Cómo hallamos el valor de la misma? Lo hacemos de la siguiente manera. Fíjense que tracé una línea paralela al eje que está aquí en amarillo. Esa línea amarilla que ven ahí. Esa línea es paralela al eje X porque así la tracé. ¿Y qué pasa? Que esa línea, que uno de sus puntos coincide con el origen del vector, esta línea amarilla con este vector y esta otra línea recta en verde van a formar un triángulo rectángulo, o sea, porque este ángulo necesariamente va a ser de 90 grados también. Y eso es un triángulo rectángulo. Y la línea amarilla, su longitud coincide ¿con quién? Efectivamente, coincide con A sub X, o sea, con la proyección del vector A sobre el eje X. Y entonces, pero ese lado de ese triángulo rectángulo coincide con el cateto adyacente al ángulo phi. Por ende, si dividen, hallan la relación entre A sub X y el módulo del vector A, que es la hipotenusa de ese triángulo, o sea, el módulo de A es la hipotenusa de ese triángulo, ¿qué se va a obtener? Pues el coseno del ángulo phi. Despejando A sub X, nos queda el módulo de A por el coseno de phi. Y noten que esto coincide exactamente con esto que tengo escrito aquí. Entonces, así es como se halla la proyección de un vector cualquiera sobre un eje cualquiera. Se halla multiplicando el módulo de dicho vector por el coseno del ángulo que forma dicho vector con dicho eje. ¿Comprenden? Es muy fácil. Continuemos. Ahora, noten lo siguiente. Dibujé un sistema de coordenadas cartesiano. A una de las coordenadas le llamé X y al otro eje coordenado le llamé Y. Y entonces ahora lo que voy a hacer es hallar la proyección de ese vector A que dibujé ahí en rojo sobre cada uno de los ejes. ¿Y qué tengo que hacer? Pues lo mismo que hice anteriormente, solo que en vez de hacerlo con relación a un solo eje, lo voy a hacer con relación a dos ejes al mismo tiempo. Entonces, trazo la recta que pase por el punto origen del vector y corte perpendicularmente, en este caso, al eje X, que lo corta en este punto. Y hago lo mismo con el punto extremo. Y la recta lo corta en este punto y ahí tenemos la proyección A sub X. Y haciendo lo mismo con relación al eje Y, pues hallamos la proyección de ese vector sobre el eje Y. Entonces, noten lo siguiente. Notemos que podemos hacer la siguiente construcción, de manera tal de que este vector que está aquí en blanco y que le llamé A sub X, o sea, vector A sub X, no confundir el vector A sub X con la proyección A sub X. La proyección A sub X es una cantidad escalar.
mientras que el vector a sub x es una cantidad vectorial. Pero noten que la suma de ese vector a sub x, que lo dibujé horizontalmente en este dibujo, o sea, paralelo al eje x, y este otro vector que está a continuación, que le llamé a sub y, es otro vector que tampoco se debe confundir con la proyección del vector a sobre el eje y. Este es un vector. Y entonces, fíjense que los dibujé de manera tal de que entre ellos forman 90 grados. Uno paralelo al eje x, el otro paralelo al eje y. ¿De acuerdo? La suma de esos dos vectores, esa combinación de a sub x más a sub y, da como resultado, pues, el vector a, como pueden ver en el dibujo. Ahora, notemos lo siguiente. El módulo de ese vector a sub x coincide con la proyección del vector a sobre el eje x, mientras que el módulo del vector a sub y coincide con la proyección del vector a sobre el eje y. Y recordando que todo vector se puede representar como el producto de su módulo propio por un vector unitario que tenga su misma dirección y sentido, podemos escribir el vector a sub x, vean el dibujo, como la proyección del vector a sobre x, porque el módulo de este vector coincide con la proyección a sub x, por un vector unitario que le voy a llamar y. Y el vector a sub y se puede representar como el módulo del vector a sobre y que coincide con el módulo del vector a sub y, por otro vector unitario que en este caso le voy a llamar j. Y está dirigido de esta manera, vector y. Y j está dirigido de esta manera. Son vectores unitarios, o sea, tanto y como j tienen módulo 1 y tienen la característica de ser perpendiculares entre sí, o sea, y con relación a j forman 90 grados. Veamos ahora aquí en esta imagen para que noten que efectivamente, fíjense que coincide el módulo del vector a con la proyección del vector a sobre x, y el módulo de a sub y coincide también con la proyección del vector a sobre el eje y. Ahora veamos, ven, aquí ya representamos, ¿verdad?, los vectores y j sobre los ejes coordenados respectivos x y y. Y vean cómo el vector a, efectivamente, como ya habíamos visto, se puede escribir entonces de esta forma. Ahora, esto lo vamos a generalizar para 3 dimensiones. Aquí lo hemos visto en 2 dimensiones. Pero si lo representamos en 3 dimensiones, aquí representé el vector a, por supuesto. Yo no puedo representar 3 dimensiones en una pizarra que tiene nada más que 2 dimensiones, o la pantalla de nuestro ordenador que tiene 2 dimensiones. Sin embargo, podemos hacer una representación que simule la tercera dimensión en perspectiva, ¿verdad? Aquí, pues, eso fue lo que hice, dibujar el vector a de manera que se nos aparente que está en 3 dimensiones. Vemos que esto es un vector, o sea, este vector que está en amarillo, por ejemplo, aquí, es el vector a sub yj, y este vector que también está en amarillo, este sería el eje x, este sería el eje y, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al vector, este es a sub x, este vector de aquí es a sub y aquí por el eje z tenemos un vector a sub z. Entonces, la suma de el vector a sub x, que es
a sub x por y el vector a sub y, que es a sub y por j, la suma de ellos da este vector de aquí, o sea, al que yo llamé vector a sub xy. O sea, tenemos esto. Ahora, si a ese vector a sub xy yo le sumo este otro vector, que al fin de cuentas es el vector a sub z, que es ese que está en blanco, que coincide con este otro que está aquí, en verde, ¿verdad? Nos quedaría entonces esto de acá, que el vector A es igual a esa suma que tenemos ahí. En general, cualquiera que sea el vector y el nombre que tenga, se puede escribir de esta manera en función de sus proyecciones sobre los ejes coordenados correspondientes. En este caso, sobre el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces veamos lo siguiente. Aquí tenemos tres vectores que los llamé a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Y como cualquier otro vector, siempre se pueden representar en función de sus proyecciones sobre los ejes coordenados. Entonces, eso hicimos con el vector a sub 1, eso hicimos con el vector a sub 2 y con el a sub 3. O sea, los representamos en función de sus proyecciones sobre los ejes coordenados. Si ahora nosotros sumamos esos tres vectores, ¿verdad? Aquí me van a perdonar, aquí cometí un error, este 3 que está aquí sobra, este 3 no va ahí, me disculpan. Si sumo esos tres vectores, me van a dar como resultado un vector resultante. O sea, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, esa suma de esos tres vectores, aquí puse tres vectores, pueden ser 100.000 millones de vectores, no importa. Aquí puse tres nada más. Si sumo esos tres vectores, me va a dar como resultado un nuevo vector, al cual en este caso específico le quise llamar R. Pude haber elegido otra letra para representar ese vector resultante. Yo le llamé R, porque es la primera letra de resultante. Y como ese vector R resultante de sumar A1 más 2, A sub 1 más sub 2 más A sub 3, es un vector, él también a su vez se puede representar en función de sus propias proyecciones sobre las ejes coordenadas. De manera que R va a ser R sub X por Y más R sub Y por J más R sub Z por K. Pero noten que si ustedes suman esos tres vectores y hacen esa suma, J, por ejemplo, sale factor, Y, en este caso, perdón, Y sale factor común. Y dentro de un paréntesis iría A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. J también saldría factor común y me quedaría dentro de un paréntesis A sub 1Y más A sub 2Y más A sub 3Y. Y lo mismo con K. K saldría factor común y nos quedaría la suma entre paréntesis de A sub 1Z, A sub 2Z y A sub 3Z. O sea, nos quedaría lo siguiente. La proyección del vector R en el eje X, sobre el eje X, va a ser igual a la suma de las proyecciones de cada uno de los vectores que se están sumando sobre el eje X. Lo mismo, la proyección del vector resultante sobre el eje Y va a ser la suma de las proyecciones sobre el eje Y de los vectores que se están sumando. E idéntica cosa sucede con la proyección del vector R, o sea, el vector resultante, sobre el eje Z. Va a ser igual a la suma de las proyecciones sobre el eje Z de cada uno de los vectores que se esté sumando. En general, porque puede haber una cantidad n de vectores sumándose. Yo puse en el ejemplo, puse 3, pero como les dije, pueden haber 100 millones o 100.000 millones o la cantidad que se estén sumando. Por lo tanto, en general, la proyección del vector resultante sobre el eje X va a ser igual a la suma de las proyecciones sobre el eje X de todos los vectores que estén participando en esa suma. O sea, desde un vector hasta n vectores. Lo mismo
con la proyección sobre el eje Y. Va a ser igual a la sumatoria de todas las proyecciones sobre el eje Y de cada uno de los vectores que se esté sumando. Y lo mismo con la proyección sobre el eje Z. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a poner un ejemplo. Digamos que tenemos un vector A cuyas proyecciones son 0, 1 y menos 2. Que tenemos otro vector B, digamos, cuyas proyecciones serían menos 1, 1, 3 y otro vector C, cuyas proyecciones sean 0, 1 y 2. ¿Cuál sería las proyecciones del vector que resulte de sumar esos tres vectores? Pues bien, vamos a llamarle a la suma de esos tres vectores D. ¿Cuáles serían las proyecciones del vector D? Pues bien, sumamos simplemente las proyecciones X. Por ejemplo, 0 menos 1 es menos 1 y más 0 es menos 1. Y eso es lo que nos queda, la proyección X de D. Entonces, vamos para la proyección en Y. Sería 1 más 1 es 2 y más 1 es 3. Y vamos a la proyección en Z. Sería menos 2 y más 3 es 1. Y 1 más 2 es 3. Entonces, ya vemos que la proyección en X de D va a ser menos 1, la proyección en Y va a ser 3 y la proyección en Z va a ser 3 también, en este caso de este ejemplo en específico. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar acá. Y vamos a poner este ejemplo. Digamos que A tiene proyecciones 1, 0, 1. B tiene proyecciones 2, 1, 1. Y C tiene proyecciones menos 2, 1, 3. Por poner un ejemplo. Y que queremos hallar la siguiente suma. De A más B menos C. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bien, como aquí C tiene un signo menos, pues debemos hallar las proyecciones del vector menos C. ¿Que cómo las hallamos? Pues bien, las proyecciones del vector menos C se hallan multiplicando las proyecciones de C por menos 1. Por lo tanto, tendríamos 2, menos 1 y menos 3. Y ahora sumamos, o sea, hacemos esta suma. A más B más menos C. Y ya, vamos a suponer que esto nos dé como resultado un vector D. ¿Y cómo hallamos las proyecciones de D? Pues muy bien, la proyección de X sería 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 0 más 1, 1. Menos 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, y en Z sería 1 más 1, 2. Y 2 menos 3, menos 1. Y ya esas serían las proyecciones de D. O sea, tengo D sub X igual a 5, D sub Y igual a 0 y D sub Z igual a menos 1. Bien, entonces es muy fácil. Espero que hayan entendido bien la explicación. Si no la entendieron bien, no se preocupen, me preguntan, ¿de acuerdo? Ustedes me preguntan y yo con todo placer les voy a responder a sus dudas, ¿de acuerdo? Entonces, con esto vamos a terminar la clase de hoy. En la próxima clase vamos a estar viendo, hoy vimos cómo se suman, tanto de forma gráfica como de forma analítica. En la próxima clase vamos a estar viendo cómo se multiplican los vectores. ¿De acuerdo? Vamos a estar viendo que existen dos formas de multiplicarlo, pero no nos vamos a adelantar. En la próxima clase nos vemos. Gracias por la paciencia que me han tenido y por la atención que me han prestado y
Los espero en la próxima clase. Muchas gracias.